Sigan, bienvenidos, si hay relatos a la mesa. Como es habitual, les damos la bienvenida a este su espacio Relatos a la Mesa, donde compartimos sentires, relatos y anécdotas. Hoy es nuestro segundo capítulo del ciclo de relatos Mujeres Cotidianas. Y este es un capítulo muy especial porque el asunto que vamos a abordar, no solo desde la entrevista que vamos a tener con una invitada espectacular, sino con la muestra artística que queremos ofrecer, pues es un tema no solo de interés y de necesidad de discusión entre nosotras, sino que debe ser un asunto que se trabaje, que se cuestione y se reflexione en todos los ámbitos sociales en los cuales no solo las mujeres tenemos cabida, sino hombres, niños, personas mayores, personas con diversidad lo puedan asumir. ¿De qué tema les hablo? Pues de esto que se ha venido llamando violencias basadas en género, que lamentablemente en el año que acabamos de culminar, en 2020, pues tuvo unas cifras alarmantes. Entonces ese es el tema que proponemos, una reflexión en torno a qué son las violencias de género, no solo a través, como les digo, de la palabra, de la entrevista, sino de una muestra artística que queremos presentarles a ustedes. Este programa se desarrolla con el apoyo del Instituto Distrital para las Artes en el marco de la beca Activación Redes Colaborativas y Territorios para las Artes, liderado por la organización Nuestras Raíces en alianza con la Red de Juventudes, Territorios, Memoria y Paz y desarrollado por el colectivo Urbania, la Ciudad Tertulia. Particularmente, en el conflicto armado, la violencia de género tiene mayor repercusión en las mujeres. ¿Por qué? Porque sus cuerpos son utilizados como botín de guerra por parte de los actores armados. Además de ello, las lideresas sociales también se ven afectadas, en el sentido de que son amenazadas o son víctimas de amenazas de muerte o son víctimas de hechos que atentan contra su vida y la de sus familiares. Además de esto, todos estos conflictos también generan una apertura o se mantienen dentro de las dinámicas de la violencia intrafamiliar en los hogares colombianos. De acuerdo con el Observatorio de Feminicidios, en su boletín para el mes de agosto del 2020, Vivas Nos Queremos, este fue el mes más violento y más trágico para las mujeres. ¿Por qué? Porque se reportaron 68 casos de feminicidio y 36 en tentativa de serlo. ¿Eso qué quiere decir? Que fueron 36 mujeres que estuvieron a punto de perder su vida, para un total de 104 casos reportados solo en el mes de agosto. De lo que fue el 2020 a corte de agosto, según el boletín citado, se reportaron 359 casos de feminicidios en ese año. Datos impresionantes, ¿ustedes no creen? Y bueno, Mariela Roja, gracias por aceptar nuestra invitación aquí a este espacio de Relatos a la Mesa. Para nosotros es un placer contar con alguien tan especial como tú, que ha tenido experiencias significativas, un recorrido, un bagaje tan interesante. Entonces, pues, para que la gente que nos está viendo pueda conocerte un poquito más, pueda saber un poco más de lo que ha sido tu trayectoria, pues me gustaría que te presentaras, que para conocerte un poquito, ¿no? Bueno, buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Dayana Álvarez, más conocida como María La Roja. Bueno, agradezco primero como este espacio. Tengo 25 años, vivo en la localidad de Bosa desde hace 17 años. Estoy en la Universidad Distrital, soy licenciada en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales y he tenido la oportunidad de transitar en diferentes escenarios que me han constituido lo que soy el día de hoy. Aparte de ser profesora, fui promotora de lectura en espacios no convencionales en la red de bibliotecas públicas de Bogotá. Además, pues allí consolidé trabajo con mujeres a partir de la lectura y el territorio. Esto pues para mí fue muy importante porque me permitió estar de cerca y reconocer estas subjetividades femeninas
pero a partir del vínculo que se tejió con el libro, con los libros, con las lecturas y de la palabra escrita, narrada y vivida. Además, cuando pues, era más joven, tuve la oportunidad de hacer parte de un proceso de mujeres que participaban en la contracultura, chicas que se reconocían como skinheads, como root girls, ¿sí? Redskins, que pues estaban allí militando de alguna manera como en las calles y pues participando también como de estos espacios contraculturales, teniendo una voz y una participación activa desde su feminidad. Actualmente pues tengo varios proyectos, uno de los que más me interesa es poder difundir la literatura, la geografía y la filosofía a partir de plataformas digitales y como también podemos crear contenido las mujeres dentro de estos campos de conocimiento que también son escenarios en disputa. Wow, Mariela Roja, ha sido una trayectoria muy provechosa. Me emociona esto que has logrado en poco tiempo, ¿no? Tienes 25 años, o sea, estás muy joven y pues has tenido un recorrido bien interesante. Me surge una pregunta y es, este trabajo que has tenido con mujeres en torno a la literatura, a las contraculturas que mencionabas anteriormente, ¿qué reflexión inicial te deja este trabajo que has tenido? Y sumo un poco también a la pregunta de si has tenido otras experiencias de pronto académicas, ¿no? Que nos quieras compartir. Bueno, claro que sí. En mi formación como docente en la universidad, o sea, en mi paso en la universidad para formarme como docente, tuve la oportunidad de hacer parte de un semillero, el semillero de investigación, formación y educación geográfica itinerantes, del cual todavía hago parte. Y esto ha constituido en mí varias inquietudes que he desplegado a partir del tiempo y de mi formación post-pregrado, porque me ha fortalecido mucho en términos académicos, con bases investigativas, muy importantes que de pronto en ese currículo formal no son tan evidentes. Y esto me ha permitido como mujer de alguna manera ir escalando en un escenario académico que no es tan concurrido por mujeres como lo es la geografía, o que sus principales autores y referentes teóricos, pues en su mayoría son hombres. Y esto también, pues estas inquietudes que han surgido allí, agradezco, digamos, a las profesoras con las que he compartido, a la profesora que lidera este proceso de educación formal, que es más riguroso, que es de carácter investigativo, pero que me ha permitido inquietarme de muchas maneras. Mi participación en el semillero ha sido pues activa durante los últimos 5 años, primero como grupo de estudio, grupo de investigación, luego como semillero. Ahora el semillero se traza unos objetivos a largo plazo muy grandes, que también es importante pues estar allí escalando, pero yo considero fundamental que esos conocimientos que he adquirido acá, yo siento la obligación como que se deben desplegar en otros escenarios y replicarse en la calle, con estas chicas, por ejemplo, en los escenarios de contracultura, con las mujeres en los territorios y en general con niños y niñas para que se acerquen pues a este campo de conocimiento que es tan importante, que nos permite tener tantas habilidades ciudadanas y por supuesto mejorar nuestra participación política femenina. Bueno, Mariela Roja, ahí nos planteas una idea inicial muy interesante y es esos campos de acción en los que deben incidir las mujeres, que de pronto en este momento son limitados, ¿no? Nos hablabas del campo académico, geográfico, y cómo ese campo también debería extenderse a otros escenarios más cotidianos, que de por sí también son limitados para nosotras algunas veces. Y eso me pone a pensar algo y es porque ya podemos entrar de lleno al tema que nos convoca hoy en este capítulo y es justamente hablar de esas violencias basadas en género, que es un tema complicado, para algunos será como pasajero, como una cosa, pero realmente es un asunto que ha venido acrecentándose, lamentablemente. Entonces, teniendo en cuenta ese preámbulo que nos has dicho tan chévere, de esa posibilidad que debemos tener para acceder a esos campos que muchas veces se nos han sido negados como mujeres, yo quisiera preguntarte primero si has escuchado hablar de ese término de violencias basadas en género, cómo puedes definirlo, qué nociones tienes en relación a ese concepto. Bueno, las violencias basadas en género es una categoría que se ha utilizado, que se utiliza para poder describir aquellos actos perjudiciales en contra de una persona sobre la base de la diferencia que la sociedad ha instalado en hombres y en mujeres. ¿Y esto cómo se evidencia? Principalmente uno podría decir como hay violencias que sufren las mujeres y hay violencias que sufren los hombres,
Pero recordemos que estos son constructos sociales, porque el género es una construcción social a partir de la cual pues tiene una base que es una identificación en primera medida sexual que viene dada pues por las características naturales con las que nacen las personas. Sin embargo, el género se va construyendo socialmente y es posible identificar otro tipo de identidades de género. Estas violencias, principalmente esta categoría, ha hecho mucho mayor énfasis en las mujeres por las violencias que sufren por el hecho de ser mujeres. Por ejemplo, un acto sexual, un acto de violación sexual, violencias domésticas por el hecho de ser mujeres o el tema de violaciones, de abuso sexual, de aborto, de poder decidir si quieren abortar o no. Este tipo de asuntos van a consolidar lo que se denomina como unas violencias que se basan simplemente por el hecho de ser mujer, ser niña, pues que se ha construido socialmente como posteriormente una mujer. Bueno, Mariela Roja, esa definición que nos plantea sobre violencias basadas en género, pues es clave, nos da una idea, una primera idea de lo que realmente es, ¿no? Para alejarnos un poco del chiste y de que ya no se puede discutir con las mujeres y, en fin, bueno, ese tipo de comentarios que no van al lugar y lo que hacen es de pronto alejarnos de una realidad que lastimosamente, incluso en cuarentena, pues se hizo más grave, se hizo más evidente. Entonces, esas primeras nociones me parecen geniales que nos las hayas compartido, agradecerte. Y ahondando un poco más en el tema, me gustaría que compartieras con Relatos a la Mesa si de pronto, dentro de tus trayectorias, pudiste experimentar algo en relación a estas violencias o verlo en algunas personas o en algunas compañeras que pudieron pues estar inmersas en situaciones de ese tipo. Bueno, claro que sí. Quisiera compartir algunas experiencias que fueron muy significativas. La primera, pues en relación como a mi mundo en la universidad, como el ámbito universitario, en la que en alguna ocasión estaba saliendo como con un chico, estábamos hablando, y por diferentes motivos y circunstancias de la vida, yo estaba como tomando en un lugar, estaba pues un poco borracha, digamos como un poco ebria, y le dije a esta persona como que me dejara quedar en su casa, porque me sentía como muy indispuesta para poder llegar hasta mi casa. Él me dice que sí, yo llego a su casa y pues hay una relación sexual que no está consensuada porque evidentemente yo no estaba en un estado de mi conciencia plena en el que pudiera decidir y pues aceptar a este tipo de actos sexuales. Entonces allí hay una violencia basada en género, primero porque pues a partir como de mi estado de embriaguez y pues mi condición de mujer pues me hace un misero mucho más vulnerable como a este tipo de acciones. Algo que repudio el día de hoy, pero pues no me siento culpable, pero sí siento que allí hay una acción muy violenta que no solamente me ha pasado a mí, sino que sé que le ha pasado a muchas mujeres en diferentes ámbitos y escenarios, cuando confían en una persona como para, digamos, en esta situación de resguardo, poder estar allí tranquilamente, pero pasan este tipo de cosas. Otra experiencia es una experiencia en mi actividad y mi militancia en la contracultura, porque es un escenario que es muy violento con las mujeres, porque allí las mujeres son referenciadas principalmente como trofeos, como premios, que van como de mano en mano de los hombres y se pierde completa autonomía y participación política, concreta, materializada de estas chicas, sino que se asume que ellas son las compañeras de, empezando pues por el nombre nominalmente, es mi compañera o es la novia de tal o es la novia de fulanito, pero nunca es esta chica que puede participar, que hace parte de este proceso, que aporta de esta manera. Entonces, allá hay otra violencia basada en género porque son escenas que en el arte o en la cultura van forjándose su participación pues a partir de la relación sexual o la relación afectiva que tienen con sus compañeros, más no por unos principios de independencia o de autonomía por el hecho de estar allí. Y esto es muy grave, porque lo que hace es que vulnera la completa, digamos, independencia, autonomía y pues sobre todo la capacidad de decisión y de participación ciudadana que tienen estas mujeres o que tenemos como mujeres. Y finalmente, una experiencia que me parece muy importante, de la cual vivo, digamos, como cotidianamente, y creo que todos lo hacemos, son las violencias digamos, en la casa, en el escenario doméstico, porque muchas de las cosas que han pasado ahorita en pandemia y en cuarentena, pues
nos ha llevado a mirar nuevamente como a la casa, al hogar, y los oficios de la casa son los que hace siempre la mamá, nuestras mamás, y yo creo que esto tenemos que revisarlo con detalle, porque hay una violencia basada en género por el hecho de que como ella es la mamá, debe hacer las labores de la casa, del hogar, debe barrer, trapear, cocinar, lavar, y pues esto se ha incrementado mucho más por el hecho que todos tenemos que volver a nuestras casas, pero cada uno haciendo como sus labores y eso, entonces todo el peso de estas actividades recae en las mujeres, en las amas de casa, por un trabajo que no es remunerado, pero que sigue siendo un trabajo. Y allí hay que mirarlo como con detalle, porque preguntémonos cuántos hombres o cuántos de nosotros como hijos universitarios, profesionales, trabajamos, estamos allí, ganamos un sueldo por estar frente a una pantalla, por hacer X o Y productos, a costa del trabajo interno que hacen nuestras mamás para que nosotros podamos tener el tiempo de pensar y de producir cosas para otros, para agentes externos. Entonces, una violencia muy complicada, que es muy delicada de manejar, pero que requiere solamente como la distribución de las tareas domésticas y de las labores de la casa. Sí, claro, Mariana Rojas, eso son acciones y actividades que uno tiene que pensar desde la casa, ¿no? Quién hace el oficio, todo delegado a las mujeres. Y es sorprendente que incluso en espacios contraculturales, que son espacios de resistencia, pues se vean esas cosas como de limitación, como de pronto como de cerrarse esos espacios de participación para las mujeres. Entonces eso es una realidad que estamos viviendo no en pocos escenarios, sino en muchos, ¿cierto? Entonces me gustaría preguntarte, yo creo que en redes sociales tú has visto gente que se ríe un poco como de este movimiento en favor de las mujeres, diciendo, no, es que esas son feminazis, es que ya no se puede discutir con una mujer, es que nos revictimizamos, y entonces todo este movimiento de mujeres se toma como un chiste, se toma como algo pasajero. ¿Tú qué opinas de esas personas que lo ven así, como algo que es como una moda, pues? Bueno, cabe aclarar primero que las violencias basadas en género se pueden tipificar de diferentes maneras. Por un lado están las violencias físicas, psicológicas, económicas, y una que me parece muy interesante que es la violencia simbólica, que es esa violencia que no es, digamos, no es que te peguen una patada en la cara, evidentemente, pero sí hace parte como de ese entramado simbólico, de esos códigos que están en la cultura, ¿sí? En este caso, las redes sociales han fomentado este tipo de violencia simbólica al anular, en este caso, el movimiento feminista, que ha adelantado muchas cosas. Entonces, esto es un asunto bastante complicado porque lo que hace es como una especie de sabotaje hacia las diferentes formas de avanzar y de poder entrar en esos escenarios de las redes sociales como con estas discusiones. Yo lo que leo es que el feminismo evidentemente es algo que incomoda, ¿sí? Que incomoda las estructuras sociales porque estas violencias basadas en género tienen algo que tenemos que tener como muy claro y es que inconscientemente dentro de eso que se conoce como la conciencia colectiva, lo que hace es perpetuar y mantener las estructuras de dominación masculina de las que han sido privilegiados los hombres históricamente. Como sabemos, no es algo que sea reciente. Tú, por ejemplo, mencionabas ahorita, no, es que esto ha venido como aumentando, se ha venido incrementando. Quizá, o sea, sí, pero quizás que ahora sea mucho más visible y mucho más fácil de reconocer y percibir que antes, porque antes no entraban esas cuestiones a fracturarnos la existencia de alguna manera. El feminismo es algo que incomoda privilegios entre nosotras mismas, pero principalmente en los hombres, quienes han sido los agentes de dominación histórica que han perpetuado su poder sobre el de las mujeres a partir de actividades domésticas, actividades económicas, actividades laborales, y esto pues va a salir de alguna manera por cualquier lado, en cualquier escenario, no solamente en los escenarios de vida cotidiana, sino en este caso pues en las redes sociales, en donde se recurre a un elemento como el sabotaje para poder negar o rechazar este tipo de ideas que más que afectar, digamos, como los privilegios de estos hombres, lo que busca también es romper con todas estas dinámicas de dominación estructurales que no son, digamos, recientes o que tampoco son incipientes, que no son elementales, sino que están allí en nuestra forma de cómo nos hemos construido, cómo nos hemos educado, cómo nuestras mamás nos educaron, nuestros papás lo hicieron con nosotros. Entonces, el feminismo incomoda y pues evidentemente a nadie le gusta que lo saquen de su lugar de privilegio
de poder decidir, de poder pensar, de poder acostarse con alguien, de poder estar con alguien libremente. Y esto al incomodar pues va a generar ese tipo de acciones. Yo lo que leo es allí una acción ni siquiera infantil, porque los niños tienen otra forma de enfrentar sus realidades y de leerlas, sino es un poco de buscar ridiculizar estas ideas para rechazarlas profundamente y no dar una mirada o no romper como su forma de entender el mundo, que ha sido de alguna manera cómoda. Mariana Roja, este tema está súper interesante porque nos has dado un derrotero de ideas que nos van a poner a reflexionar a todos los que vamos a ver este video posteriormente. Y es porque, bueno, este tema no hay que naturalizarlo como, violencias basadas en género, no pasa nada, sino discutirlo, reflexionarlo y tomarnos el momento para hacerlo. Si bien pues vimos y tú nos lo planteabas muy bien, en las redes sociales pues hay mucho meme y mucha burla en torno al movimiento de mujeres, en torno a los movimientos feministas, pero hoy sucedió algo bien interesante, lo vi hace poco en noticias, creo que tú también, y fue que en Argentina se aprobó la ley de abortos en el país. Entonces eso es una noticia que para los movimientos feministas ha sido una ganancia, ha sido una batalla que se ha podido pues ganar en el marco jurídico y de la institucionalidad. Entonces quisiera preguntarte por eso, no podría dejar escapar pues, la noticia y tenerte aquí pues, en Relatos a la Mesa pues, para hablarlo. Me gustaría saber cómo recibes esa noticia, qué opinas y qué reflexiones te han suscitado pues, ese logro que se ha dado en Argentina, que pues, para muchos es algo debatible. Bueno, yo celebro enormemente, al igual que muchas de mis compañeras, por lo que he percibido, pues este suceso, este es un acto histórico, de verdad, que Argentina sea un país pionero en esta ley, que garantice pues la posibilidad material, concreta, de abortar. Como mencionaba anteriormente, hay diferentes tipos de violencias basadas en género. Una de ellas, pues, violencia sexual, violencias simbólicas, ¿sí? En las que es muy importante tener en cuenta cuando las mujeres son capaces o tienen como esa decisión realmente autónoma de decidir sobre sus cuerpos, ¿sí? De poder decidir si quieren engendrar o no, por el tema de las maternidades deseadas o no. Porque es que traer un hijo o una hija al mundo no es un asunto sencillo, ni tiene que ser una obligación impuesta ni por el Estado ni por la Iglesia, sino por los cuerpos que asumimos y que tenemos la autonomía como completa sobre digamos, este hecho, ¿sí? Este acto. Entonces, celebro enormemente esto. Creo que lo que nos dice pues, son varias cosas alrededor de la capacidad de licenciamiento y de movilización social que posibilita una cantidad de cosas, porque nunca nada nos es dado, ¿sí? Sino que han sido como también una historia de luchas y de resistencias por concebir y por acceder a este tipo de derechos, que en este caso creo que es importante mencionarlo y es una cuestión de clase que está inmersa allí. El tema no es si yo puedo abortar o no, el tema es que sea legal hacerlo, porque recordemos que muchas de las mujeres que no quieren traer o concebir un hijo al mundo, traerlo, pues pueden decidir perfectamente si lo hacen o no, si tienen una condición, un recurso económico que les permita salvaguardar sus vidas. Acá la cuestión es que muchas de las mujeres pobres, que no tenemos recursos a veces para tomar ese tipo de decisiones, nos toca casi que morirnos por tomar esta decisión, y pues eso deslegitima todo discurso de provida o como de incentivo a la vida misma, porque tiene que ser una vida digna y garante de muchas cosas. Entonces celebro enormemente esta posibilidad, digamos, como este agenciamiento tan importante para todas las mujeres en América Latina. Lo celebro como con mucho orgullo. Sin embargo, creo que hay cuestiones muy importantes que tenemos que tocar, que son delicadas, y es el tema de los movimientos queer, LGBTIQ+, que también tienen otro tipo de disputas que es importante dar, pero pues esto ya es un tema mucho más amplio, pues que compete como otras discusiones y que nos da paso incluso a otro video. Pero estoy muy contenta por este hecho tan importante, tan significativo para nosotras, porque esto materializa la decisión radical, de verdad, de decidir si podemos ser o si queremos ser madres o no, y que cuando lo hagamos tengamos las condiciones materiales que nos permitan hacerlo de la mejor manera posible. Y bueno, Mariela Roja, para finalizar esta corta entrevista, pero muy provechosa, en la que hemos discutido un tema que pues es urgente hacerlo, ¿no?
No puedo dejar pasar esta pregunta y es porque de base eres profe y pues siento que los educadores tenemos un rol importantísimo, trascendental con estos cambios que se avecinan en nuestros contextos sociales. Y para despedirnos quisiera preguntarte, tú como profe, desde esa orilla de enunciación, ¿qué puedes decirles a los jóvenes que nos están viendo? ¿Qué reflexión podrías tú darles a ellos en torno al tema que tratamos pues, en esta corta entrevista? Bueno, pues yo creo que estoy desde un lugar, como tú lo dices, como desde una orilla, un poco compleja porque ha sido una orilla que históricamente siempre fue relegada a las mujeres, ¿no? O sea, como soy mujer, soy profe. Si eran las mujeres las que eran las profesoras, las que eran llamadas a hacerlo por el tema del cuidado, el tema de la labor de educar. Y esto me parece que es complicado, en tanto yo pude haber sido muchas otras cosas, pero por una suerte de circunstancias, de condiciones materiales concretas, pues soy profe, me siento pues muy orgullosa de ello. Sin embargo, creo que los profes también ocupan un campo bastante polémico o bastante, digamos, como godo, porque perpetúan también muchas cosas. Entonces, a veces no pareciera que estuviéramos llamados a hacer muchas cosas, sino que al contrario, que renunciáramos a luchar por ellas y que asumiéramos roles bastante cómodos también, como bastante tranquilos y del lado como hegemonizador, por así decirlo. Yo creo que lo más importante de esto es la realidad está acá, somos parte de ella, estamos agenciándola todo el tiempo, pero las decisiones que podamos tomar hoy, en la manera en cómo enseñemos, cómo decidamos asumir nuestra vida, puede cambiar esta realidad. A nivel estructural, macro, no lo sé, pero sí por lo menos en nuestras vidas. Y eso ya es un cambio que se puede evidenciar, así como decidamos asumir nuestro rol de profes y sobre todo pues cuestionarnos como con todo este asunto de las violencias basadas en género que nos atraviesa a todos y todas, porque también los hombres pues están llamados como a revisar este tipo de violencia, no solamente porque son agentes que los perpetúen, sino porque también son agentes que, pues, que han sufrido una que otra de estas violencias, y esto pues también es importante. Si queremos no podemos hacer nada, no hay problema, pero si podemos hacerlo y lo hacemos, pues estaría mucho mejor. Muchos vemos que este país está en una situación bastante complicada a la que muchos decidimos como aportar de alguna manera o que otros decidimos renunciar o irnos lejos y migrar a otros lugares para cambiar nuestras vidas, pero creo que independientemente de eso uno tiene que ser consecuente con lo que uno piensa y lo más importante es poder hacer algo que deje un legado o que deje como una huella y que mejor que poder asumir desde su rol una capacidad de agenciamiento distinta a la que estamos acostumbrados a asumir cotidianamente. Entonces, agradezco mucho este espacio. Creo que es importante revisar muchas de estas fobias o de esas misoginias que son como miedos mismos a las mujeres y odios hacia las mujeres que tenemos naturalizados, incluso nosotras mismas, siendo profes, siendo amas de casa, ¿sí? Y a partir de esto, de leer, de revisar un montón de cosas, nos podemos cuestionar nuestra existencia en el mundo y que somos capaces de hacer. Lo que vimos en Argentina es un ejemplo de que es posible transformar este tipo de realidades, es posible pues este cambio. Es un cambio de largo aliento, pero si no empezamos hoy, pues es muy difícil que algún día veamos por lo menos un estado digno o un territorio digno donde nos vulneren los derechos. Muchas gracias. No me queda más que agradecerte, Mariela Roja, por compartir este espacio con nosotros, por darnos todas las ideas que nos has dado, estas reflexiones que nos suscitan más reflexiones. Agradecerte enormemente por compartir este tiempo con nosotros. Y bueno, ¿en qué redes sociales te pueden conseguir? ¿Cómo te pueden contactar? Por si las personas pues quieren seguir tratando estos temas contigo. Bueno, claro que sí, agradezco mucho este espacio, creo que es muy importante que empecemos a ser como más activos en lo que consumimos o que nos preguntemos qué estamos consumiendo también virtualmente, porque ahí también, pues, de alguna manera disponemos nuestro tiempo y el tiempo en este momento es algo muy valioso. Me pueden encontrar en Instagram como María-La Roja, solo tengo Instagram y en YouTube como María La Roja y ya, no tengo Facebook, no tengo Twitter, pero en Instagram me pueden encontrar, me pueden escribir y pues cualquier cosa que necesiten, saben que pues pueden escribirme. Muchísimas gracias por este espacio y a ustedes por ver este programa tan hermoso.
Bueno, Mariela Roja, esta primera parte que hemos tenido pues ha sido muy bonita, muy chévere porque pues nos ha permitido conocerte un poco más en un tema, en unas reflexiones que pues es necesario dar y dar la discusión frente a lo que han sido las violencias basadas en género. Entonces esa primera parte ha sido genial, pero considero yo que hay otras formas más llamativas de contar, hay otras formas en las que podemos invitar a la reflexión y bueno, tú tienes como acá varias cosas, estás con un elemento ahí interesante, entonces no sé a qué nos quieras invitar. Bueno, claro que sí, Joana, yo estoy de acuerdo con tu afirmación y creo que hay otras maneras de que reconozcamos o que hagamos mucho más visible este tipo de violencias y este tema tan interesante. Por eso los invito para que se animen a ver la siguiente parte como de este proyecto tan lindo y es que ustedes se empapen un poco como de la vida de nuestros personajes del día de hoy, que van a ser Lola, ¿sí? Y su esposo con una situación de la vida cotidiana en la que seguramente ustedes se van a divertir un montón. Así que ya saben. En cierta ocasión, Lola había decidido irse a vivir con su novio Aquiles Brinco. Solo sería un par de semanas, debido a que en el trabajo le habían modificado su horario de ingreso. Ahora tenía que ingresar a las 6 de la mañana. Por esa razón, y sabiendo que la casa de Aquiles le permitía estar más cerca de su trabajo, tomó la decisión de irse a vivir allá. Ay, qué bueno que mi Aquiles Brinco me ha dejado quedarme en su apartamento. Él es tan lindo, tan atento, tan cariñoso. La verdad estoy muy, muy enamorada. Hola, amor. ¿Qué más? Pues nada. Siéntete como en casa. Aquí estaremos tranquilos y relajados y sobre todo felices. Por cierto, tú cocinas, ¿verdad? Porque la idea es que por favor me dejes listo desayuno y almuerzo para mañana, ¿ok? Pero ¿cómo así, amor? Tú sabes que yo debo entrar a trabajar temprano. Además, es más lindo si cocinamos juntos, ¿no? ¿No te parece que será más lindo si... Pero Lola, ¿cómo me vas a decir eso? O sea, ¿para qué te traes a ver conmigo si pareciera que sigo viviendo solo? Es decir, tu función es atenderme, quererme, ¿sí me entiendes? ¿O es que ya no me amas? Las buenas mujeres deben estar a disposición de toda petición que tengan sus esposos o novios. Mira que esta es mi casa y yo te traje a vivir conmigo. Además, ese trabajillo que tienes no es la gran cosa. Sabes que yo te puedo mantener, Lola. Casi todos los días Lola se tenía que levantar a las 3:30 de la mañana para dejar todo listo en su casa. Sus uniformes y los de Aquiles, el desayuno y el almuerzo de ambos, dejando la cocina limpia porque a Aquiles Brinco le molestaba levantarse a eso de las 8 o 9 a.m. y ver regueros en la cocina. Le tocaba algo pesado. Incluso al llegar a su casa luego de una larga jornada, tenía que preparar comida y dejar apartado todo para el día siguiente. También organizar ropas, barrer y limpiar, por si en la mañana no le había alcanzado el tiempo. Estoy tan cansada que siento que me quedaré dormida estando de pie. Me duele mucho la espalda y los brazos. ¿Qué hace Lola? ¿Por qué se queda ahí paradota, con cara de boba? Mejor vaya y sírvame la comida. Barra o haga algo. Váyase. Qué cosita con estas viejas de hoy en día. En su trabajo, Lola era una persona propositiva, muy proactiva y creativa en los procesos que tenía a su cargo. Esta mujer tenía un don de liderazgo impresionante. Vamos, muchachos, necesitamos sacar esos pedidos hoy mismo. Ustedes pueden.
No se les olvide que tenemos una reunión a las 3 p.m. para definir el cronograma del siguiente mes. Javier, vaya, lleve sus papeles a Ramiro de Recursos Humanos. Catalina, sí, usted, mamita, venga, hágame el favor de recoger todo esto. ¡Wow! Muy bien, Lola. Eres muy buena en tu trabajo. Eres talentosa y empoderada. Aquí todo marcha sobre ruedas. Quizás esté próximo ese ascenso que te había dicho. ¡Mua! Yo representé a los dos personajes masculinos de la obra, es decir, a Aquiles Brinco y al jefe de Lola. Y la reflexión que me suscita el haber participado en ella es que básicamente debe haber una equidad de género. ¿Por qué? Porque viendo las cifras que tenemos actualmente, las mujeres son víctimas de feminicidios o de violencias contra ellas. Especialmente en dónde. Yo lo puedo visualizar en Colombia, en Argentina y en México, que es en donde por lo menos los diarios sacan más reportes, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que empezar a bajar esas tasas? Pedagogizando y reeducando a las personas que tienen estas dificultades y educando a nuestros pequeños, porque desde la escuela y desde el hogar nosotros comenzamos a fomentar todos esos valores para con ellos, para que cuando sean grandes puedan tener un mejor desarrollo y una mejor vida intrafamiliar. Entonces mi reflexión se basa en que nosotros como hombres debemos respetar a las mujeres, ¿sí? Porque no tiene que haber ningún tipo de abuso, no tiene por qué haber ningún tipo de fuerza, no tiene por qué haber ningún tipo de puya, por decirlo así, o de acoso de alguna índole. Entonces esa es la invitación a todos los hombres para que por favor tengamos una equidad de género en todo el aspecto, en todo el sentido de la palabra. Como novios, como esposos, como hijos, como padres, debemos hacer esta reflexión para que nosotros así a nuestros hijos también les brindemos las mismas, los mismos eslabones o los mismos cimientos éticos. Entonces creo que esta es mi reflexión y pues nada, solo me resta decir que fue una bonita participación y espero sea de su agrado. Muchas gracias. Bueno, considero muy importante este ejercicio que acabamos de ver con nuestros personajes Lola y bueno, su esposo, su jefe, para que nos demos cuenta cómo esas actividades que en lo cotidiano nos demuestran esas violencias basadas en género, que son muy difíciles, no solamente de detectar, sino de combatir, muchas veces porque no tenemos un plan, una estrategia para poder pues contrarrestar esto, ¿sí? Y los efectos que esto desencadena en nuestras familias y generan en diferentes instituciones educativas, laborales, sociales, ¿sí? Sin embargo, creo que acá hay un claro ejemplo de las virtudes que se resaltan a una persona por el hecho de ser mujer y pues porque por esa misma circunstancia es rechazada también en su hogar, en su casa, porque no hay una repartición equitativa de los roles de trabajo domésticos que son tan esclavizantes como mencionábamos anteriormente. Entonces hago mucho énfasis en esto, como el rol que cumplimos como mujeres y que muchas veces las relaciones de pareja y el asunto del amor es una dimensión que es muy difícil para nosotras porque sin lugar a dudas hemos sido educadas en una sociedad que necesita amas de casa, en una sociedad que necesita mujeres que laven, que planchen, que hagan todos esos oficios para que los hombres sean los que tengan el protagonismo en los espacios públicos, por ejemplo. Pues para mí, en la obra de títeres que pudimos ver hace poco, creo que la reflexión es justamente que en los espacios más íntimos, en los espacios más personales y sencillos, se pueden dar manifestaciones de violencia de género. Porque cuando Aquiles Brinco le dice a Lola que sí sabe cocinar, que eso es la obligación que ella tiene con él, pues es clara la violencia que él ejerce sobre ella, porque pues la trata a las patadas, pero es porque él se quiere imponer sobre ella, quiere imponer su voluntad y crear una relación desigual de poder. Entonces muchas veces nosotras no nos damos cuenta y naturalizamos
este tipo de conductas, que mi novio me grite, que me mande a hacer la comida, que me diga, boba, ¿usted qué hace aquí? Y lo naturalizamos y no nos damos cuenta de que estamos siendo víctimas de violencia de género. Pero esta historia tiene algo interesante, que es una contraparte, porque el jefe de Lola ve en ella todas las cualidades que tiene. Y en el escenario del trabajo, este personaje se destaca por su liderazgo y por toda esa actividad y esa energía que imprime en lo que hace. Entonces también nos damos cuenta que en espacios como el trabajo, las mujeres tenemos un espacio muy gigante que ganar por nuestras capacidades, por lo que sabemos y lo que podremos hacer. Entonces son como las dos caras de la moneda. Quizás naturalicemos violencias, pero la historia de Lola nos da cuenta de que somos capaces de muchas cosas, incluso de vencer esas violencias de género, que nos limitan y limitan a nuestras sociedades. Esa es mi reflexión que quiero compartir con ustedes. Gracias. Este programa se desarrolla con el apoyo del Instituto Distrital para las Artes en el marco de la beca Activación Redes Colaborativas y Territorios para las Artes, liderado por la organización Nuestras Raíces en alianza con la Red de Juventudes, Territorios, Memoria y Paz y desarrollado por el colectivo Urbania, la Ciudad Tertulia. Bogotá, ciudad creadora. Alcaldía de Bogotá.